Esto pasó hace apenas unas semanas. Soy Luis, tengo 32 años y recién me mudé a un vecindario tranquilo. Pensé que sería un buen lugar para empezar de nuevo después de un trabajo estresante como profesor de matemáticas. La primera noche, estaba en mi salón con un libro. Todo estaba en calma. Pero luego, escuché un ruido extraño. Venía de la casa vecina. Era un murmullo apagado. Me parecieron risas, aunque no estaba seguro. Decidí ignorarlo, y seguí leyendo. Esa semana, los susurros se hicieron más frecuentes. También noté luces que parpadeaban en horarios extraños desde la casa de al lado. A veces, veía sombras moverse detrás de las cortinas, pero no podía distinguir qué estaba sucediendo. Pensé que tal vez me estaba dejando llevar por el estrés de mi mudanza. Un día, vi a mi vecino en la entrada. Tenía una mirada extraña, evasiva, como si ocultara algo. Le saludé, y él solo respondió con un gesto vago. Me sentí incómodo. Regresé a casa sintiendo que había algo raro, como si la tranquilidad que esperaba se desvaneciera. Con el paso de los días la situación empeoró. Las luces brillaban de forma errática, como si comunicaran un mensaje que no entendía. Algunas noches me despertaba por los murmullos. Sentía como si un frío recorrer mi cuerpo. No sabía si debería hacer algo al respecto o simplemente dejarlo pasar. Tal vez solo eran vecinos ruidosos. Pero había algo en mi interior que me decía que no era tan simple. Una noche, decidí salir al jardín y mirar de cerca. Me acerqué con cuidado, tratando de ver más allá de las ventanas. Justo cuando estaba a punto de girar la esquina, escuché una risa. Era baja y suave, y parecía venir de justo a mi lado. Me detuve en seco. Las luces del vecindario parpadearon y se apagaron de repente. La oscuridad me envolvió. Era un contraste inquietante después de tantas semanas viendo esas luces. No sabía qué hacer. Un impulso me decía que debía volver a casa, a un lugar que quería que fuera tranquilo. Justo cuando decidí dar un paso atrás vi algo. Una figura. No podía distinguir si era una sombra o una persona. Estaba parada muy cerca de mí. Mi corazón latía rápido. Pregunté, ¿hay alguien ahí? No obtuve respuesta. Volví a preguntar, ¿por qué están haciendo esto? Sin poder resistir, me di la vuelta pero ya no había nadie. Corrí hacia mi casa. Me sentía incómodo, como si alguien me siguiera. Miré por la ventana pero no vi nada raro. Ese silencio me aterrorizaba. Esa noche no pude dormir. Escuché ruidos otra vez, y cada vez que una luz titilaba, sentía que algo me observaba. Y aunque intenté convencerme de que todo era un juego de mi mente, sabía que algo oscuro acechaba en el vecindario. Ahora no sé si podré mirar hacia la casa vecina sin sentir miedo. Lo único que sé es que todavía escucho esos murmullos. Capítulo 2. Al día siguiente, me desperté con la cabeza pesada y llena de pensamientos oscuros. Intenté convencerme de que todo lo que había escuchado la noche anterior era producto de mi imaginación. Pero cada vez que miraba hacia la casa vecina, el nudo en mi estómago se apretaba más. Decidí que necesitaba una distracción. Salí a correr por el vecindario, esperando que el ejercicio me ayudara a despejar mi mente. Pero mientras corría, no podía evitar mirar hacia la casa al lado. Las ventanas estaban cubiertas, pero podía ver destellos de luz que parecían moverse de una habitación a otra. Me resultó extraño. Al regresar a casa sentí que tenía que hacer algo. Así que decidí revisar los lugares de visita en el vecindario. Entré a una tienda cercana, una pequeña librería, donde solía pasar tiempo. Había una anciana detrás del mostrador. Le sonreí e intenté no parecer nervioso. Me acerqué a preguntarle si sabía algo sobre la casa vecina. Ella me observó con curiosidad. Esos vecinos son nuevos. No han estado aquí mucho, dijo como si recordara otros secretos. Se habla de cosas raras que suceden allí, murmullos, luces que parpadean, pero no he visto nada yo misma. Su tono era inquietante. Regresé a casa con una sensación de inquietud. Esa noche los murmullos llegaron más temprano. Me senté en el sofá, incómodo.
Las luces del vecindario parpadearon, prolongando la sensación de miedo. Me dije que debía afrontar la situación. Quería descubrir de dónde venían esos ruidos. Tomé una decisión. La próxima noche, cuando todo se oscureciera, me acercaría a la casa. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Esa noche, cuando la oscuridad cayó sobre el vecindario, salió de mi casa. Mi corazón latía con fuerza. Caminé lo más despacio posible, observando las sombras caer sobre el jardín. Una brisa fría me recorrió la espalda. Mientras me acercaba, el murmullo se intensificó. Esta vez sonaba como una conversación, pero no podía entender las palabras. Me detuve a unos pasos de la puerta. El timbre de la casa sonó en mi mente como un eco lejano, pero no podía hacer otra cosa que quedarme allí, en el umbral del miedo. De repente vi una figura en la ventana del fondo. Era un hombre con la cabeza gacha, como si estuviera hablando con alguien. Parecía que no se daba cuenta de que había alguien fuera. Suene. ¿Debería llamarle?, pensé. Pero el miedo me detuvo. El murmullo se fue desdibujando y sentí que una sombra pasaba entre mí y la casa. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a la figura que había visto antes. Esta vez la vi claro. Tenía un rostro pálido y una sonrisa en sus labios. Mi cuerpo se congeló mientras el miedo se apoderaba de mí. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso hacia mí. Mis pies no respondieron. ¿Qué quieres?, murmuré. En ese instante la oscuridad se intensificó. La figura se acercó y, claro como el cristal, comprendí. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 3. El aire se volvió denso, como si la oscuridad misma me presionara contra el suelo. La figura se acercó y, a medida que se iluminaba un poco más, logré distinguir los rasgos de su rostro. Era un hombre de unos 30 años, aunque su piel parecía extrañamente pálida, como si nunca hubiera visto la luz del sol. La sonrisa en su cara no era amigable. Era una mueca, como si se estuviera divirtiendo a mi costa. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblando. Pero en lugar de responder, el hombre extendió una mano hacia mí, señalando la puerta de la casa. No sabía si debía correr o quedarme ahí, atrapado en ese momento. ¿Por qué estás aquí?, insistí, pero él no dijo nada. Solo mantuvo su mirada fija en mis ojos intensamente. Era como si el murmullo se hubiera detenido, y todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Entonces, de repente, un rasguño sonó desde el interior de la casa, rompiendo el silencio. Instintivamente, di un paso atrás. Mis músculos respondieron al miedo. El hombre pareció perder la sonrisa por un instante, como si la preocupación atravesara su pálido rostro. Luego, en un susurro casi inaudible, me dijo: «No deberías estar aquí». No estaba seguro de si me estaba advirtiendo o amenazando, pero su tono helado me decía que había mucho más en juego. Mientras consideraba mis opciones, el silencio se rompió de nuevo. Esta vez un grito agudo atravesó la noche, un sonido que no podía identificar. Provenía de la casa, más fuerte, lleno de angustia. Me sentí como un espectador en una pesadilla. Adrenalina me recorrió mientras giraba sobre mis talones y corría de regreso a mi casa, sin mirar atrás. Cada paso me acercaba a la seguridad, pero el eco de la risa del hombre me seguía como un eco inquietante. Me encerré en casa, cerré la puerta con fuerza y traté de calmar mi respiración. No podía dejar de pensar en lo que había visto y oído. La figura, el murmullo de las voces y aquel grito desgarrador. Era como si hubiera sido testigo de algo que no debía ser presenciado. La anciana de la tienda, sus advertencias volvieron a mi mente. Se decía que eran cosas raras, pero esto era más allá de lo extraño. Al poco rato, el murmullo comenzó de nuevo, esta vez más fuerte que antes, resonando y vibrando a través de las paredes. No podía soportarlo. Decidí que tenía que volver y descubrir la verdad. La curiosidad me carcomía, más poderosa que el miedo. Sabiendo que debía actuar rápido,
Decidí que debía investigar esa casa a primera hora de la mañana, pero en el fondo, una advertencia susurraba: ten cuidado con lo que deseas encontrar. Dejé de lado mis pensamientos, armándome de valor. No había vuelta atrás ahora. Había algo en esa casa que estaba llamándome, y esta vez confrontaría mis miedos de frente. Mañana me daría respuestas, o la certeza de que había cruzado una línea de la que no podría regresar. Las luces de la casa vecina parpadeaban nuevamente, como si aguardaran mi llegada. Y con un último vistazo hacia la ventana del hombre, supe que la confrontación era inevitable. Estaba a punto de adentrarme en algo que, quizás, no podía ni imaginar. Capítulo 4. Desperté antes de que el sol iluminara el cielo. El aire en mi habitación era frío, y mi mente estaba llena de imágenes de la noche anterior. La idea de regresar a la casa me llenaba de un extraño nerviosismo. ¿Qué encontraría allí? ¿Quién era ese hombre? Con cada minuto que pasaba, la inquietud se transformaba en determinación. Decidí vestirme rápidamente y prepararme para el día. Desayuné a medias, con la mente ocupada en lo que podía descubrir. Aunque traté de convencerme de que debía tener cuidado, la curiosidad me empujaba hacia adelante. Cuando finalmente salí de casa, el entorno se sentía diferente. La luz del día daba un nuevo aire a las cosas, pero aún había una sombra persistente sobre el vecindario. Caminé hasta la casa del hombre, cada paso un eco de mis pensamientos. La propiedad estaba tan silenciosa como la noche anterior. Al acercarme noté que la puerta estaba entreabierta. Un leve impulso me llevó a empujarla un poco más. La madera chirrió al abrirse, y un olor a humedad me golpeó. «Hola», llamé, aunque sabía que era una imprudencia. No obtuve respuesta, así que decidí avanzar un paso más. El vestíbulo estaba desordenado. Cartones y muebles cubiertos de polvo se apilaban contra las paredes. Una sensación de inquietud creció dentro de mí, pero algo dentro me empujaba a seguir adelante. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Caminé por el pasillo sintiendo que cada paso era un reto. En la segunda habitación, encontré lo que parecía ser un estudio. Libros desordenados y papeles arrugados estaban esparcidos por todas partes. En una mesa, vi un diario abierto. Me acerqué y pasé la vista por las páginas amarillentas. Había notas sobre experimentos, referencias a voces y susurros. La mano temblorosa del autor contaba sobre una búsqueda de conocimiento que definía límites. Entonces un ruido proveniente del fondo de la casa me hizo saltar. Era un sonido sordo, como si algo pesado se arrastrara. Miré hacia la puerta de la habitación. ¿Era el hombre pálido? Tenía que saberlo. Sin pensarlo mucho, avancé en la dirección del ruido. Atravesé la sala y llegué a otra puerta que estaba cerrada. El sonido se volvía más fuerte. Golpeé con los nudillos. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Esperé. El silencio volvió a caer, pero estaba seguro de que algo se movía al otro lado. Con un giro del pomo la puerta cedió, revelando un cuarto oscuro. Me asomé, mis sentidos en alerta. Y ahí, en la penumbra, vi una sombra moverse. Se detuvo, y con un destello de terror, me di cuenta de que no era solo una sombra. Eran múltiples figuras. Algo hizo clic en mi mente. Había algo más que simple soledad en esa casa. Un ruido familiar emergió del fondo, un murmullo que resonaba como en mis sueños. La ansiedad se disparó. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Entonces, una voz profunda y resonante atravesó la oscuridad. «¿Por qué has venido aquí?» Me volví de golpe, intentando identificar de dónde provenía. Una mezcla de miedo y adrenalina me llenó de energía, y en ese instante, supe que no había vuelta atrás. Capítulo 5. ¿Por qué has venido aquí? La voz resonó nuevamente, profunda y llena de un temor inconfundible. El silencio que siguió fue abrumador. Mis instintos pedían a gritos que me alejara, pero mi curiosidad se interponía en mi camino. Me quedé paralizado en el umbral. La sombra frente a mí se movió lentamente hacia la luz que se filtraba del pasillo. Era un hombre.
Sus rasgos eran difíciles de distinguir, pero su mirada intensa hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Estás buscando respuestas?, preguntó con un tono sombrío. Yo... no sé. Solo quise entender, respondí casi sin querer. Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Él retrocedió un paso como si midiera mi reacción. Entender es peligroso. Algunos secretos deben permanecer ocultos. Su cuerpo se movió de nuevo en la penumbra, y por un momento pensé que se desvanecería, como un eco de mis miedos más profundos. Las figuras que había visto antes comenzaron a salir de las sombras. Eran más personas, algunos con rostros pálidos y ojos enrojecidos, como si no hubieran visto la luz del día en años. Me sentí atrapado, como un ratón en la trampa. ¿Qué es este lugar?, logré preguntar, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. No es solo una casa, es un refugio, un lugar donde los que buscan la verdad vienen a pagar un precio. Ellos, hizo un gesto hacia las sombras, han aprendido demasiado de la humanidad, y ahora están atrapados aquí como yo. La inquietud se intensificó. Oí susurros. No lo hagas, no te involucres, huye. Era un coro de advertencias, cada susurro rasguñando mis pensamientos. ¿Por qué están aquí? ¿Qué han encontrado? Mi voz surgió una vez más insistente. Tenía que saberlo. Conocimiento, sabiduría. Pero el conocimiento también trae oscuridad. Ven, mira, dijo, haciendo un gesto hacia una habitación más al fondo. Sin pensarlo, lo seguí. La tensión en el aire era palpable. Entramos en un cuarto lleno de símbolos extraños pintados en las paredes. Una mesa en el centro estaba cubierta de objetos extraños. Frascos, papeles, un reloj de arena que parecía moverse en dirección contraria. Organicé mis pensamientos tratando de lidiar con el caos en mi mente. Esto es lo que hemos tratado de entender, dijo el hombre mientras señalaba un frasco pequeño. Contiene la esencia de lo que una vez fuimos, pero también lo que hemos perdido. Mis manos temblaban al acercarme. ¿Perdido? ¿Qué ha pasado aquí realmente? Sentía que estaba metiéndome en algo más grande que yo, algo aterrador. Su mirada se volvió sombría. Aquellos que buscan la verdad a menudo la encuentran en sus formas más oscuras. De repente el reloj de arena se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente, y el ambiente se tornó pesado. Debemos salir, dijo el hombre, su voz ahora llena de urgencia. Ellos no quieren más visitantes. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en mi estómago, como si la casa misma me estuviera tratando de atrapar. Un grito ensordecedor resonó a nuestro alrededor. Sabía que no solo estábamos en peligro, sino que había algo maligno acechando, algo que no deseaba ser descubierto. ¡Corre!, gritó el hombre, y juntos comenzamos a salir disparados de la habitación. Pero en el fondo, entendía que esta historia apenas comenzaba. Capítulo 6. Corrimos a través del pasillo, las sombras pareciendo extenderse y encoger a nuestro alrededor. Cada paso resonaba en la casa como un latido frenético. La advertencia del hombre aún estaba fresca en mi mente. Ellos no quieren más visitantes. Mi corazón latía con fuerza, empujándome hacia adelante. ¿Dónde está la salida?, grité, sintiendo que el aire se volvía más denso. Miré a mi alrededor. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, como si intentaran devorarme. «Por aquí», respondió el hombre, agitando su mano hacia una puerta al final del corredor. La empujó con fuerza y entramos en una habitación más pequeña, apenas iluminada. La luz titilante de una vela reveló más sombras danzantes en las paredes. Rápidamente, cerró la puerta detrás de nosotros apoyando su peso contra ella. «No podemos quedarnos aquí por mucho tiempo», dijo, respirando entrecortadamente. «Esa cosa no se rinde fácilmente». «¿Qué es exactamente?», pregunté, mi voz un susurro temeroso. La idea de una entidad acechante me llenaba de pavor.
Un ser que se alimenta del miedo. Nosotros somos sus prisioneros, explicó, su rostro en sombras. No sabe que estamos juntos. Eso nos da una pequeña ventaja. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué había dado pie a esto? ¿Cuánto de lo que había buscado realmente había despertado? De repente, un ruido sordo resonó detrás de la puerta como si algo bashurjara contra ella. La hizo temblar. El hombre se giró hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y terror. Debemos volver a correr. No hay tiempo para explicaciones. Sin dudar tomé su mano y juntos salimos de la habitación. A medida que corríamos, el aire se volvía más frío y el pánico crecía a cada paso. Las sombras parecían fusionarse, formando figuras retorcidas que vagaban por el suelo. «Ya están en movimiento», murmuró, como si leyera mis pensamientos. «La luz. Necesitamos encontrar la luz». Unos minutos más tarde, llegamos a otra habitación donde una ventana cubierta de polvo dejaba entrar un rayo de luz lunar. Era un pequeño rayo de esperanza en este lugar oscuro. «¡Por aquí!», grité corriendo hacia ella. Cuando llegué noté que la ventana estaba cerrada con un sistema que parecía imposible de abrir. Sintiéndome atrapado, miré hacia atrás y vi que las sombras estaban más cerca, como si hubieran sentido nuestra presencia. «Ayúdame», ordené, tratando de mantener la calma. Juntos, movimos el marco, utilizando todas nuestras fuerzas. El ruido de las sombras se acercaba, un murmullo constante de advertencias ahogadas. Con un último empujón la ventana se abrió de golpe, y el aire fresco nos golpeó en la cara. Estábamos a punto de escapar. La libertad estaba al alcance de la mano. Pero en ese momento escuché un grito, una voz conocida que retumbaba en mi mente. «No te vayas». Me congelé. Era la voz de alguien a quien conocía. «No puedo dejarlo», dije, sintiendo que algo me ataba a este lugar. «No podemos quedarnos». El hombre gritó mirándome con desesperación. «Salta». El tiempo parecía detenerse. La realidad se distorsionaba y por un breve momento todo lo que había conocido se sentía irrelevante. ¿Qué había despertado? ¿Realmente sabría qué hacer después? La ventana estaba abierta, yo estaba a punto de caer, y el peligro estaba muy cerca. Apreté la mano del hombre y tomé una decisión. «Vamos», murmuré, sintiendo una mezcla de resolución y desesperación, saltando junto a él, a la oscuridad de lo desconocido. Capítulo 7. Caímos pero no como esperaba. En lugar de sentir ese impacto brutal que imaginaba, el aire a nuestro alrededor se volvió ligero, casi etéreo. Abrí los ojos, y nos encontramos en un paisaje completamente diferente, un entorno que parecía sacado de un sueño. La luz de la luna aún brillaba, pero no era la misma luz fría de la casa. Aquí, todo era cálido y suave. Las sombras estaban ausentes y pude distinguir árboles altos y un cielo estrellado que me hizo sentir pequeño y asombrado. Sin embargo, una sensación de inquietud persistía en mi interior, como si lo que había dejado atrás no me hubiera dejado ir del todo. «¿Dónde estamos?», pregunté, mirándome alrededor en busca de alguna respuesta. El hombre a mi lado también parecía confundido, parpadeando como si intentara ajustar su vista a este nuevo mundo. «Esto no debería ser así», murmuró, acercándose a un árbol que se agitaba suavemente, como si el viento cantara a través de sus hojas. «Este lugar parece una trampa». Me giré hacia él. «¿Qué quieres decir?». Su temor era contagioso, y sentí que el nudo en mi estómago se apretaba aún más. «Estamos en un espacio intermedio, entre el miedo y la esperanza, entre la vida y la muerte. No todos logran escapar de lo que dejaste», respondió con voz grave, dándole más peso a su advertencia. De pronto, un eco suave resonó en el aire. Era como un susurro, la misma voz que escuché antes. «No te vayas». Este canto, tenue pero insistente, parecía atraparme, haciendo que mi cuerpo se sintiera pesado de nuevo. «Necesitamos irnos de aquí», dijo el hombre rompiendo con mi trance. «No podemos quedarnos. No podemos ignorar lo que hemos dejado atrás».
Aún así, un pequeño impulso me empujaba a quedarme. Tal vez había esperanza aquí, una vida sin sombras y sin miedo. Pero su mirada insistente me despertó a la realidad. Tienes razón. Debemos encontrar la salida. Asentí, tratando de dejar el eco de la voz atrás. Caminamos siguiendo un sendero que parecía llevarnos más profundamente al bosque. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que las sombras empezaban a tomar forma entre los árboles. Figuras del pasado que parecían observarnos, incluso llamarnos por nuestro nombre. ¿Qué son? Pregunté aterrorizado, sintiendo que una parte de mí quería acercarse a ellos, como si fueran viejos amigos. Las manifestaciones de lo que dejaste, de aquellos a quienes dejaste atrás. Tienes que ser fuerte, me dijo, mientras sus ojos se llenaban de determinación. Nos movimos más rápido, intentando ignorar los ecos de mi nombre flotando en el aire. Sin embargo, esos gritos resonaban en mis oídos, volviéndose más fuertes, más urgentes. De repente, tuve la sensación de que no éramos los únicos en este lugar. Alguien o algo se movía tras nosotros, lo sentía, y el aire a nuestro alrededor se volvió pesado. ¡Corre!, grité sintiendo el pánico desbordarse. No sabía qué era, pero podía sentir la maldad acechando. Lo que había dejado no planeaba dejarme ir fácilmente. Justo cuando mis piernas comenzaron a flaquear, vi una luz brillante a lo lejos. No era una luz cualquiera, era un destello que prometía realidades más allá de lo que conocía. «¡La salida!», grité, dirigiendo mi mirada hacia el brillo, pero antes de que pudiéramos correr hacia ella, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. La sombra tomó forma, y en un instante, comprendí que estábamos nuevamente en el centro del peligro. «No te detengas», me ordenó el hombre, y nuestras piernas se movieron como si fueran robots programados para sobrevivir. La luz parecía más lejana ahora, pero no podía permitir que las sombras me atraparan de nuevo. Tenía que hacer frente a todos los ecos que reclamaban mi atención. Caminé directo hacia la luz, sin saber a dónde realmente me llevaría. Capítulo 8. Corrimos hacia la luz, cada paso impulsado por la creciente desesperación. La sombra detrás de nosotros no era solo un eco, era algo real, algo que había estado aguardando la oportunidad de atraparnos. Era el tipo de oscuridad que no se podía ignorar, la que se instalaba en el fondo de tu mente y latía como un tambor. «¡Más rápido!», gritó el hombre, y mis piernas parecían moverse sin que yo las ordenara. Pero la luz, esa prometedora claridad, no se acercaba. Tal vez estaba jugando con nosotros, y en ese momento, esa idea me horrorizó. El grito resonante y desgarrador de la sombra sonó de nuevo, un sonido que hacía eco de mis más profundos temores. Era una voz familiar, una conexión con el pasado que solo quería arrastrarme de vuelta. «No mires», grité, consciente de que si sucumbía al tirón de esos recuerdos, estaría perdido. A medida que nos acercábamos a la luz, noté que el aire alrededor de nosotros comenzó a vibrar, como si el mismo lugar estuviera vivo, resonando con la intensidad de una batalla interna. Algo se movía entre los árboles, pero no podía mirarlo. Tenía que permanecer enfocado, tenía que alcanzar la luz. «Arla, sigue adelante, no pares», dijo el hombre, su voz mezclándose con el eco de la sombra. Su determinación me dio un empujón, obligándome a avanzar. Con cada zancada, sentí el peso del pasado tratando de devorarme, pero la luz crecía. Una y otra vez, me prometía libertad. De repente, un destello enorme me hizo cerrar los ojos. La luz me envolvió, llenándome de una calidez desconocida que desbordaba el miedo. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros, y una paz momentánea me invadió, pero en el fondo un grito interno me decía que aún no estaba a salvo. Cuando finalmente abrí los ojos descubrí que habíamos salido a un claro. El paisaje era diferente del bosque. Las estrellas brillaban intensamente pero no habían sombras, nada parecido a lo que habíamos dejado atrás. Luego vi la verdad. Estamos en el limbo, pensé. Y en ese instante de claridad, la realidad se hundió en mí como un ladrillo. ¿Qué hicimos? ¿Dónde estamos?
Pregunté a medida que miraba a mi alrededor, más confundido que antes. La luz había sido atractiva, pero el claro parecía lleno de ilusiones. Mis dudas fueron respondidas al instante. Varios caminos se bifurcaban ante nosotros, y cada uno parecía susurrar en una lengua olvidada. «Esto es una elección», dijo el hombre, consciente de la confusión en mi rostro. «Cada camino ofrece un destino diferente, pero ten cuidado, algunos caminos llevan de vuelta a oscuridades que ya conoces». «¿Qué camino debemos tomar?», pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La sombra estaba cerca y mi miedo regresó a mí como una ola fría. La calidez del claro se sentía ahora vacía. «Necesitamos entender lo que realmente está detrás de nosotros antes de seleccionar uno», contestó el hombre. «Lo que hemos dejado no nos permitirá avanzar tan fácilmente». Pero todo en mí clamaba por ir a algún lado, cualquier lado, incluso si eso significara un riesgo. Entonces, de la nada, una voz familiar emergió del silencio, suave y melancólica. «Ayúdame». Era un grito desgarrador que provenía de uno de los caminos. Mi corazón se detuvo. «¿Quién está ahí?». La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. El hombre me miró, pero ahora no podría resistirla. La atracción era demasiado fuerte. «No», gritó, pero ya estaba dando un paso hacia el camino que parecía emanarlo todo, mientras la sombra detrás de nosotros empezó a cobrar fuerza. Tendría que enfrentar lo que había dejado atrás, aunque todo en mí temía lo que encontraría. Capítulo 9. La voz temblaba, pero también destilaba un tipo de anhelo que me estrujó el pecho. Era inconfundible. «Ayúdame», resonó de nuevo, y mi pie se movió, por sí solo, hacia el camino que prometía respuestas. No importaba que el hombre gritara detrás de mí, solo quería saber. La voz se convirtió en un faro, y yo, un náufrago perdido en el océano de mi propia oscuridad. Con cada paso, la sombra se hacía más densa, un aliento helado que me susurraba desde lo profundo. El camino se tornaba más angosto, bordeado por arbustos oscuros que parecían moverse con vida propia. Cada vez que miraba hacia atrás, vislumbraba un rostro en la penumbra, pero al parpadear desaparecía. Era la misma cara que había temido durante tanto tiempo, un rostro que me resultaba familiar y aterrador. «Estás cometiendo un error», decía el hombre detrás de mí, su tono entre el miedo y la advertencia. Pero yo no podía escuchar. Mi mente estaba atrapada en recuerdos, en momentos que había tratado de olvidar. Esa voz, dulce y conocida, era un hilo que me unía a todo lo que había perdido. A medida que avanzaba, la voz se tornó más clara, más urgente. «Por favor, no te vayas, no otra vez». Fui incapaz de resistirme. La necesidad de ayudar, de redimirme, crucé la línea de la razón. Quizás en mi búsqueda de la luz, solo había encontrado un nuevo camino hacia la oscuridad. Cuando finalmente llegué al final del sendero, me encontré frente a una figura encapuchada que se alzaba en el umbral de un pequeño claro. «¿Eres tú?», alcancé a preguntar, la voz apenas un susurro. La figura levantó la cabeza y la familiaridad de sus rasgos me golpeó como una tormenta. «¡Por fin!», exclamó. La sonrisa era cálida y triste a la vez. Era como mirar a mi antiguo yo, una versión de mí que había dejado atrás con dolor y arrepentimiento. «Siempre he estado aquí», dijo. «Solamente tienes que elegir volver. Todo lo que necesitas hacer es entrar». Su mano se extendió hacia mí, una invitación a cruzar esa delgada línea entre el presente y el pasado. El hombre que había corrido conmigo se acercó, jadeando. «No lo hagas», hablaba con el fervor de quien sabe que algo terrible está por desatarse. «Esa es la trampa, no puedes volver». Pero la sombra detrás de nosotros rugió con tal intensidad que casi pude sentir cómo la tierra temblaba. El eco del miedo resonó en mí. Miré a la figura y luego al hombre, intentando encontrar una pista en sus ojos que me ayudara a decidir. La voz que me había llamado ahora sonaba como un eco lejano, un canto de sirenas que prometía redención, pero que seguramente conducía a la perdición. «¿Qué elijo?», murmuré en voz baja, sin saber que ya me había respondido.
dejando que mis dedos se acercaran a la mano extendida. Todo en mí decía que retrocediera, que huyera de la oscuridad que me acechaba. Sin embargo, la promesa del pasado, la posibilidad de arreglar lo que había roto, me atrajo con una fuerza inexplicable. Fue en ese instante de duda cuando comprendí que la sombra no era solo un reflejo de lo que había perdido, sino también de lo que aún podía perder. La elección se sentía como una condena, pero tarde o temprano, tendría que hacerla. Fue entonces que un estruendo resonó entre los árboles, un grito que me sacudió de mis pensamientos. La figura encapuchada se desvaneció, y me quedé atrapado entre dos mundos, esperando que una respuesta llegara, justo cuando el caos detrás de mí se intensificaba. Capítulo final. Todo colapsó en ese instante. La figura encapuchada se esfumó en la bruma, y el horizonte a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Un eco atronador resonó desde la sombra, un sonido que parecía ser la manifestación de mis peores miedos acumulados. El hombre a mi lado me miraba, sus ojos reflejaban un pánico genuino, y pude ver cómo la desesperación se apoderaba de él. «Escoge», gritó. Su voz se perdía entre las voces que clamaban por mi atención. «No podemos quedarnos aquí. Elige ya». Sintiéndome dividido, miré hacia atrás. La sombra se acercaba rápidamente, sus contornos oscuros parecían retorcerse y cambiar, como si estuviera cobrando vida. Las voces eran cada vez más distintivas, llamándome por el nombre, exigiendo que regresara. Mi corazón se debatía entre el deseo de avanzar hacia la luz y el impulso de atajar mis decisiones pasadas. Cerré los ojos por un breve segundo, buscando claridad. No podía escapar de la opresión de ese lugar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había dejado atrás no era solo una parte mía. Era una carga, un conjunto de decisiones que me definían. «Tienes que hacerlo», insistió el hombre apretando mi brazo como si supiera que la batalla se estaba librando dentro de mí. Sabía que no podía quedarme allí, atrapado entre dos mundos, pero la invitación de la figura encapuchada seguía resonando, llena de promesas de redención. Finalmente, abrí los ojos y enfrenté al hombre. «Voy a elegir», murmuré, y el miedo que había sentido se transformó en resolución. A medida que la sombra se precipitaba hacia nosotros, tomé la mano del hombre. «¡Corre!», le grité, y los dos nos lanzamos por el camino opuesto al que me había atraído la voz familiar. El impulso nos llevó a avanzar a través del claro. El viento zumbaba detrás de nosotros mientras la sombra rugía, aún más frenética. No miré atrás. La luz se volvió más intensa, una simbólica apertura a un nuevo futuro, y sentí que la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Al final del camino, se vislumbraba una puerta brillante, y entonces, de pronto, algo me hizo parar en seco. Un grito resonó en mi mente, la voz de quien realmente había conocido y amado. «Luis, ven». La súplica se mezcló con el murmullo del viento provocando que me tambaleara. El hombre, al notar mi vacilación, tiró de mí con fuerza. «No dejes que te atrape de nuevo. No mires». Pero la llamada era irresistible, y mi mano se movió casi por inercia. Lo que sea que hubiera dejado atrás, aún tenía poder sobre mí, y me encontraba en una encrucijada. Los sonidos de la sombra se intensificaron detrás de nosotros. Un instante más y el hombre me obligó a mirar hacia la luz. «Elige, Luis. ¿Qué camino escogerás?». En ese momento, el caos parecía interrumpirse, y el tiempo se detuvo. La decisión se desplomó sobre mí, y antes de que pudiera contemplarlo más, supe que mi vida no era solo un hilo anudado en el pasado, sino una serie de decisiones que afectaban no solo a mí, sino a aquellos que me rodeaban. «Voy a elegir vivir», respondí, aún sintiéndome ligado a los ecos de los que había querido, pero finalmente decidí que no podía regresar. Cuando finalmente atravesamos la puerta brillante, la luz nos envolvió. Al cruzar, el susurro se desvaneció, y el pasado quedó atrás. Estábamos a salvo por ahora, pero las preguntas quedaron flotando en el aire.
¿Había realmente escapado de las sombras? ¿O solo había cambiado de forma? ¿Podría volver a mirar las luces del vecindario sin sentir la presión del miedo? Al alejarme de aquel oscuro lugar, comprendí que siempre habría ecos de lo dejado atrás, recordatorios de lo que había aprendido. Me volví hacia el hombre, que parecía aliviado y al mismo tiempo atrapado por sus propias decisiones. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté, aunque en mi interior ya sabía que la búsqueda no había terminado. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero tenemos nuestras historias, y eso puede ser suficiente. Mientras avanzábamos hacia un futuro abierto, sintiendo la calidez del sol en nuestras caras, se insinuó una nueva aventura que nos esperaba. La incertidumbre siempre estaría ahí, como una sombra familiar. Pero esta vez, confiaba en que podría enfrentarla.